La semana pasada nosotros empezamos a ver este tema, que básicamente consistía en describir el flujo a lo largo de un aliviadero. Entonces, nosotros eh, aprendimos en principio a dimensionar la cresta del aliviadero, ¿no? Bueno, partimos a partir de esta fórmula que es válida para un vertedero cresta aguda, pero sin embargo, hecha las adaptaciones para el caso ya con un vertedero que tiene un perfil equivalente al chorro de agua que pasaría para un caudal de diseño, llegamos finalmente a esta expresión, ¿no? Y esta expresión nos permitía relacionar el caudal que venía por el curso de agua con la carga de diseño medida a partir del punto C, el punto más alto de la cresta, y a partir del ancho del vertedero. Entonces nosotros describimos esa fórmula y luego también nosotros describimos eh, la forma que tendría esa cresta, ¿sí? Otra vez basada en la forma de un chorro de agua, ¿no? Este diseño fue realizado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, donde esta geometría fue a su vez esquematizada como estas tres curvas, ¿no? Que también explicamos en la clase pasada. Y finalmente nosotros, la clase pasada también vimos el caso en que habiendo diseñado esta geometría para un caudal de diseño, ¿no? Ese caudal de diseño es el que da lugar a este HD, esa carga de diseño, ¿no? O sea, habiendo diseñado esta geometría, ¿qué pasaría si se presentara un caudal más grande que el caudal de diseño? Pensemos en un caudal extraordinario, más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Bueno, explicamos también que en el caso de venir un caudal más grande que el caudal de diseño, probablemente ese chorro de agua saltaría y dejaría espacios vacíos, ¿no? Debajo del chorro de agua y dejaría una zona probablemente expuestas a presiones inferiores a las atmosféricas, dando lugar a un posible proceso de cavitación. Entonces, explicamos que este gráfico experimental me permitía justamente evaluar la magnitud de las presiones que se presentarían a lo largo de esta cara, ¿no? Entonces decíamos que la presión máxima, perdón, bueno, mínima en todo caso, la presión mínima eh, se daba lugar en la zona de más altas velocidades, ¿no? Entonces este ábaco me permitía a mí relacionar la relación entre la carga correspondiente a la avenida extraordinaria con la carga correspondiente a la avenida de diseño, ¿no? Este valor siempre va a ser mayor que 1, ¿no? Porque el caudal extraordinario es más grande que el caudal de diseño. Entonces, HE sobre HD es mayor que 1. Y en esta gráfica que ustedes ven aquí, ¿sí? A la derecha nosotros podemos obtener el valor de esta relación P entre gamma mínima, ¿no? O sea, la presión mínima entre el peso específico dividido entre HD, entre la carga de diseño, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podíamos eventualmente obtener el valor de esta expresión y despejar el valor de la presión mínima en esta cara, que en esta fórmula es básicamente presiones relativas, ¿no? Habría que sumarle la presión atmosférica y tener una presión absoluta mínima. Bueno, y con eso uno puede contrastarlo con las presiones de vapor y evaluar la posibilidad de que haya una cavitación, ¿no? La cavitación y por lo tanto un daño sobre la superficie de concreto. Y bueno, y decíamos que este gráfico también me permite poder evaluar cuánto fue ese caudal extraordinario, ¿no? Dado que va a haber una variación en este coeficiente de descarga asociado con esta caudal extraordinaria, ¿no? Comparándolo con el C sub D para el caso inicial, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada e hicimos un ejercicio, ¿no? Donde nosotros hicimos un dimensionamiento de un vertedero para un caudal de diseño dado, ¿no? Entonces dimensionamos eh,
el aliviadero, el ancho, la forma de la cresta, el caudal que pasaría por encima de él, y vimos si se presentaba o no cavitación. Bien, entonces vamos a continuar ahora con este análisis. Em, ahora, ahora lo que vamos a ver es cómo se produce este flujo a lo largo de la cara del aliviadero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, algo adelantamos también la clase pasada, ¿no? Algo adelantamos. Decíamos que en el paso del flujo en el reservorio, que está en una situación de baja velocidad, eh, este, este flujo, mm, a la medida que iba avanzando por esta cara, iba adquiriendo mayor velocidad, ¿no? Inicialmente acuérdense que la velocidad es muy pequeña, ¿no? Es un reservorio, entonces su velocidad es muy pequeña, pero en la medida que el flujo va avanzando por esta cara, va incrementando su velocidad. Y no solamente eso, sino que a medida que va incrementándose la velocidad, eh, se van expandiendo en en el cuerpo del agua el efecto de las fuerzas de fricción, ¿no? De hecho, si este es un cuerpo estático, ¿sí? Si en el reservorio no hay movimiento, entonces tampoco hay esfuerzos cortantes, ¿no? Porque el esfuerzo cortante se debe a la fricción, ¿no? Pero aquí, en la medida que el flujo avanza a través de esta superficie, se van, eh, digamos, ya produciendo fuerzas de fricción que van determinando una distribución de esfuerzos cortantes y también de velocidades en la cara, ¿no? Entonces, esto se toma en cuenta con la teoría de la capa límite, ¿no? Ustedes conocen la teoría de la capa límite, lo han visto ya en el curso de mecánica de fluidos 1. Y entonces, la capa límite, ustedes saben, es de espesor delta en este caso, para una situación dada, para un X dado es delta, ¿no? Y ese espesor va incrementándose, ¿no? Desde un valor cero hasta un valor máximo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se producen dentro de la capa límite? Bueno, ustedes lo saben, por mecánica de fluidos, dado que ya hay una fricción en la cara, si uno quiere estudiar cómo es el perfil de velocidades, lo que uno va a encontrar es un perfil que tiene una velocidad cero en la superficie y esta velocidad va incrementándose, ¿no? Se incrementa. ¿Qué pasa fuera de la capa límite? Fuera de la capa límite hay velocidades, pero estas son constantes, ¿no? Entonces, dentro de la capa límite, la velocidad varía a medida que uno se aleja de la superficie. Fuera de la capa límite son distribuciones de velocidades constantes. Ahora, eso tiene una relevancia muy importante porque los esfuerzos cortantes son una función de los gradientes de velocidades, ¿no? Entonces, si es que no hay un gradiente de velocidades, ¿no? Como por ejemplo aquí, dado que bueno, supongan ustedes que y es la distancia desde la cara, ¿no? Entonces, en la zona fuera de la capa límite donde no hay gradiente de velocidades, o sea, significa que las velocidades no varían con respecto de y, entonces los esfuerzos cortantes serán cero, pues, ¿no? Dado que no hay gradiente de velocidades, los esfuerzos cortantes fuera de la capa límite son cero. Pero dentro de la capa límite sí existe un gradiente de velocidad y por lo tanto hay esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, dentro de la capa límite el flujo es viscoso. Fuera de la capa límite se puede hacer el supuesto que el flujo no tiene viscosidad y que puede aproximarse como un flujo ideal. O sea, lo cierto es que si hay viscosidad, solo que el gradiente de velocidad es cero. Entonces, a la larga es como si fuera un flujo ideal, porque los esfuerzos cortantes no existen fuera de la capa límite, ¿no? Eh, bueno, luego de cierto recorrido, el espesor de la capa límite va incrementándose
y va ocupando todo el tirante del flujo, ¿no? Hasta que llega un punto, el punto C, ¿sí? Donde se puede decir que la capa límite ya ocupa todo el espesor del flujo. Y entonces tenemos una distribución de velocidades en todo este espesor del flujo. Va aumentando, ¿no? Entonces siempre hay un gradiente de velocidades y por lo tanto siempre hay un esfuerzo cortante. O sea, quiere decir que en todo el ámbito de flujo hay ya una fricción. Ahora, dijimos que esta circunstancia en que hay esfuerzos cortantes se traduce en que el flujo es capaz de incorporar aire, ¿no? O sea, una vez que la turbulencia, si queremos llamarlo así, ¿no? Del flujo se propaga en todo su interior, entonces el flujo ya es capaz de incorporar aire. Se incorpora aire y se produce lo que se llama, a partir de acá, lo que se llama la aereación. Aereación. De hecho, un líquido, el agua, que incorpora aire, adopta un color blanquecino, ¿sí? Un color blanquecino. Y agua con aire atrapado también afecta varias de sus características hidráulicas, ¿no? Bueno, si incorpora aire, adopta un mayor volumen. Y al adoptar un mayor volumen, lo que hace es incrementar los tirantes. Entonces, un tirante de un flujo con aire es mayor que un tirante de un flujo sin aire, ¿no? Un flujo aéreado, ¿no? Y también se producen cambios en la velocidad del flujo. Entonces vamos a estudiar justamente este proceso que se da a lo largo de la superficie de este aliviadero. Por favor, en el momento que tengan alguna pregunta, la hacen, ¿ya? Ok, entonces, muy bien. Cuando la capa límite alcanza todo el espesor del flujo, entonces decimos que tenemos un flujo. Un segundito, por favor, disculpen, ¿no? Ya, disculpen, jóvenes, ¿eh? Muy bien, entonces tenemos entonces un patrón de flujo que nos lleva a una situación en que la capa límite ocupa todo el espesor y ahí se produce la aereación. Mm, a ver, el desarrollo de la capa límite, o sea, cómo crece este espesor delta a lo largo de la cara, ¿sí? Se puede asociar con la distancia que va recorriendo el flujo a medida que avanza, ¿no? Entonces, este delta puede expresarse eh, en función de X, ¿no? Bueno, se puede suponer que, que esta capa límite va creciendo a partir de la cresta, ¿no? Bueno, en la figura quizás no llega hasta ahí, pero a partir de la cresta, ¿no? Donde empieza este X, delta va creciendo. O sea, delta depende de X. A mayor X se observa aquí que el delta se incrementa, ¿no? Relaciones experimentales eh, han mostrado que dicha relación entre delta y X se puede expresar de esta forma, fíjense, ¿no? Que delta sobre X es igual a 0.024
por x sobre k a la punto 13. Bueno, k es ya una magnitud que ustedes ya conocen. K es la conocida espesor de la rugosidad absoluta, ¿no? Lo hemos visto ya esto en, en hidráulica de tuberías, ¿sí? En canales mismos, ¿sí? Cuando hemos estudiado la aspereza de las paredes de determinado material, ¿no? Entonces, este valor de K es la rugosidad absoluta. Entonces, estas relaciones experimentales muestran que eh, el espesor de la capa límite eh, está en función directa de X, ¿sí? Y de K. Eh, ahora, ahora cuando se produce, el crecimiento máximo de la capa, de la subcapa, o perdón, de la capa límite, disculpen ustedes, de la capa límite, que se produce cuando delta iguala al tirante de flujo, ¿sí? Al tirante de flujo. Entonces, se produce una incorporación de aire. Y esa incorporación de aire, también en función de ensayos de laboratorio, se puede expresar mediante esta relación, ¿no? C significa la concentración media de aire, o sea, cuánto aire hay contenido en el agua, ¿no? Es una concentración del tipo volumétrica, que relaciona el volumen de aire contenido entre el volumen total, ¿no? Ustedes imagínense, ¿no? Que esto es una especie de cuerpo que tiene agua y aire, ¿sí? Entonces la concentración es volumen de aire sobre volumen total, o sea, volumen que contiene aire y agua. Entonces, esa concentración, de acuerdo a análisis experimentales, se puede expresar como 0.743 por seno de alfa. Alfa es el ángulo, la inclinación que hace este, este aliviadero con respecto al horizontal. Q vendría a ser el caudal específico del flujo, ¿no? O sea, ustedes saben que probablemente acá tengamos un flujo Q, un caudal total que trae este reservorio, ¿no? Y eventualmente este caudal pasa por este aliviadero, ¿no? Pero sabemos que Q, el caudal específico, vendría a ser el caudal total dividido entre el ancho del aliviadero, ¿no? El ancho que tenga, ¿no? Ese es Q. Entonces, la concentración media de aire se puede expresar en función de alfa y de Q. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la concentración del aire. Ahora, de hecho, también se han realizado investigaciones experimentales que asocian la influencia de la concentración sobre las características hidráulicas del flujo. Entonces, bueno, estos señores Stroop y Lorentz han establecido una serie de relaciones entre, por ejemplo, ¿no? La velocidad del flujo con aire y la velocidad de un flujo sin aire, que vendría a ser una velocidad teórica, ¿sí? Y la concentración. Pero también una relación que asocia otra vez la concentración con una relación entre la profundidad media del flujo aireado y la profundidad media del flujo sin aire, ¿no? Acá, por ejemplo, veamos en esta figura, ¿no? En esta figura uno puede ver que acá tengo esta relación, fíjense, velocidad de flujo aireado, le voy a colocar un A, entre velocidad de flujo sin aire y la concentración, ¿no? Estimada con la fórmula que mostramos hace un momento, ¿no? Entonces observamos que para una concentración dada, tengo yo una relación entre estas velocidades, ¿no? De manera análoga, tenemos también una relación para asociar el efecto del aire en los tirantes, ¿no? Por ejemplo, igual, otra vez, para una concentración dada, vemos una relación entre un tirante aireado y un tirante sin aire, ¿no? Aquí está bastante claro, ¿no? El efecto del aire, ¿no? O sea, en la medida que tengo más aire, ¿sí?
el tirante aireado se vuelve más grande que el tirante sin aire, ¿no? Y bueno, tiene lógica porque pues más aire ocupa más volumen, por lo tanto el tirante es más grande, ¿no? Y eso es interesante también si analizamos o si comparamos la velocidad eh, con aire con respecto con una velocidad sin aire, ¿no? En la medida que hay mayor concentración, también tenemos un incremento en la velocidad con respecto a una velocidad teórica, ¿no? Es interesante porque tiene que ver aquí que a mayor contenido de aire es como si tengamos un flujo más ligero, ¿no? Y un flujo que, bueno, que eventualmente tiene mayores velocidades que un flujo sin contenido de aire, ¿no? Entonces, estas dos relaciones son relaciones experimentales, ¿no? Estas son curvas experimentales. Entonces, la manera de usar estas relaciones es ingresando con la concentración, trazando una vertical y eh, obteniendo el valor de el tirante aireado sobre el tirante sin aire, ¿no? Eh, sin embargo, claro, puede ahora surgir la pregunta, ¿no? ¿Y cómo obtengo estos tirantes sin aires y velocidades sin aire? O sea, teóricos, ¿no? Porque teóricos en el sentido de que si no hubiera incorporación de aire, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo obtener eso? Esos tirantes, digamos, sin aire, se pueden ir relacionando con las expresiones que vemos aquí, ¿no? A ver, veamos, por ejemplo, ¿no? Mm, para el tirante, en una situación dada, ¿no? Pensemos en este tirante, ¿no? Fíjense que acá todavía no se produce la aireación, ¿no? Entonces, este es un tirante, digamos, teórico. Fíjense, a partir de un conocimiento del caudal, el caudal específico, bueno, por simple continuidad, uno puede asociar el caudal específico con la velocidad del flujo y con eh, el tirante, ¿no? O sea, de hecho, aquí hay un tirante y aquí hay una velocidad, ¿no? Una velocidad del flujo. Entonces, claro, acuérdense ustedes que este es un caudal específico, ¿no? Si usted multiplica, por ejemplo, acá por el ancho y acá por el ancho, es el caudal total, ¿no? Entonces, este caudal específico, que es un caudal por unidad de ancho, es B por Y. Eso ya lo conocemos. Sin embargo, en esta condición, cuando la capa límite va creciendo y no ocupa la totalidad del tamaño, el tirante eh, se puede expresar como un tirante teórico que resultaría de esta ecuación, ¿no? Resultaría de hacer el caudal específico entre la velocidad, ¿sí? Pero aquí hay un efecto adicional, un delta asterisco, si queremos llamarlo así, que es una corrección observada teóricamente, ¿no? Y que está ligada con el efecto de que la capa límite no ocupa la totalidad del flujo, ¿no? O sea, delta no es igual que Y. Entonces, por eso es que el tirante sufre una corrección, ¿no? Si bien teóricamente sería Q sobre B, debido a este efecto de que la capa límite no ocupa todo el espesor, será Q sobre B más un delta asterisco. Y este delta asterisco, de acuerdo a la información experimental, es del más o menos 10% del espesor de la capa límite. ¿Okay? Entonces, claro, ¿y cómo sacan el espesor de la capa límite? Ya lo hemos dicho, ¿no? Con esta expresión de aquí. Entonces, estas son expresiones que hay que tomar en cuenta, ¿sí? De hecho, acá se menciona, ¿no? Que la profundidad real del flujo no aireado, ¿sí? Es igual al espesor efectivo, o sea, el Q entre B, más un espesor desplazado delta asterisco, ¿no?
que es el orden 10% de delta, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que aquí hemos mostrado, ¿no? Entonces, de esa manera se podría estimar el valor del tirante a lo largo de este vertedero en el sector donde todavía no se tiene un desarrollo total de la capa límite. Pero bueno, aquí surge también otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo determino esta velocidad, no? Porque este tirante finalmente está en función de la velocidad, ¿no? Bueno, aquí lo que se hace es una suposición que consiste en asumir que el flujo avanza a lo largo de esta capa límite, pero que la energía que se pierde es muy poca, ¿no? Es muy poca. Entonces, la línea de energía, ¿sí?, que ustedes ven aquí, se asume como aproximadamente horizontal, ¿no? Una línea de energía horizontal. Y eso implica que hay una pérdida de energía muy pequeña a lo largo de esta cara. Entonces, con esto, si por ejemplo eh, esto es línea de energía y esto es línea del agua, ¿no? Ustedes saben pues que la diferencia entre la línea de energía y la superficie del agua es justamente la carga de velocidad, ¿no? Es b cuadrado sobre 2g, ¿sí? Eso lo conocemos de la ecuación de la energía. Entonces, esta distancia, ¿sí?, entre la línea de energía horizontal y la superficie del agua es b cuadrado sobre 2g. Ahora, en este esquema que nosotros estamos estudiando, dijimos que el x, y que la distancia x se mide a partir de esta cresta, ¿no? Entonces, la distancia entre la cresta y una ubicación cualquiera, por ejemplo esta, ¿no?, donde tengo un tirante conocido, eso es x. Eso es x, ¿no? Por otro lado, si esta línea es horizontal, nosotros, en base a un simple análisis geométrico, podríamos decir que este ángulo es aproximadamente igual al ángulo que hace el alidero con respecto al horizontal. Entonces, esto es aproximadamente alfa. Entonces, con esto conocido, es posible estimar el valor de la velocidad a partir del análisis de este triángulo rectángulo, fíjense, ¿no? En este triángulo rectángulo, nosotros podemos relacionar el valor de este cateto opuesto, que sería b cuadrado sobre 2g, con la hipotenusa, que es x, ¿no? Entonces, en el triángulo nosotros podemos decir que el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, b cuadrado sobre 2g, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de x, ¿no? Que tiene un valor de x. Y bueno, y a partir de acá, pues uno puede encontrar una expresión que me permita despejar a b, ¿no? Que vendría a ser x por seno de alfa dividido entre 2g, y a todo esto se le saca la raíz cuadrada. Y esa vendría a ser esta velocidad teórica, ¿no?, del flujo eh, a lo largo de la zona donde el espesor de la capa límite aún no ha igualado al espesor del flujo. Entonces, esta vendría a ser la velocidad teórica del flujo, ¿no? Esa velocidad teórica es justamente la que aquí se emplea. Disculpe que la terminología no es la misma, o sea, la nomenclatura no es la misma, pero aquí justamente se está comparando una velocidad aérea versus una velocidad teórica, ¿no? Entonces, esta velocidad teórica es justamente la que hemos visto hace unos segundos, ¿no?, para el cálculo de esa velocidad teórica. Entonces, con estos elementos se puede ir evaluando el comportamiento de esta capa límite, ¿no? Evaluando
cuantitativamente, ¿no? Cuantitativamente, ¿no? Ok. Entonces, con estos elementos dichos, nosotros podemos ahora continuar con la aplicación uno, ¿no? Ahora sería la aplicación 2, ¿no? El problema anterior, ¿no? Entonces, vamos a decir, si la cara del aliviadero es de concreto, o sea, vamos a suponer que esto es de concreto. Por lo tanto, de tablas podemos leer un valor para K, ¿no? K es la revolución absoluta para el concreto, ¿no? Si eso es de concreto, entonces acá se solicita eh, eh, cuantificar, ¿no? Ese perfil de flujo que se produce hasta la aireación, ¿no? Es estimar cuantitativamente ese perfil de flujo. Y una vez que se ha producido la aireación, se pregunta aquí, ¿cuál será la velocidad y profundidad del flujo aireado? ¿No? Entonces, fíjense lo que nos están pidiendo, ¿no? En este caso, primero, describir cómo se produce el flujo a lo largo de esta zona sin aireación. Y luego, una vez que se produce la aireación, es calcular la velocidad y el tirante aireado. Y para eso usaríamos estas expresiones. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Y bueno, entonces, eh, con estos datos, yo quisiera que tratemos de plantear este ejercicio. ¿Ya? Ustedes tienen toda la información aquí. Tienen ahí los resultados que obtuvimos para el problema anterior. ¿Sí? Bueno, que de hecho no, lo más que les va a servir es el ancho, ¿no? Que habíamos supuesto, ¿no? Que fue de 20 metros, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, aparte de eso, lo que queremos es que ustedes calculen el perfil de flujo en esta cara. Fíjense que cuando le digo calcular perfil de flujo, básicamente es algo similar a los perfiles de flujo que le pedía para el caso de los canales con pendientes pequeñas, ¿no? Los famosos perfiles M1, M2, S1, ¿no? Bueno, aquí no hay perfiles M1, S1, ¿no? Ya es otro tema. Sin embargo, le pido lo mismo, ¿no? Le pido cuantificar estos perfiles de flujo. ¿Ok? Entonces, me gustaría que ustedes inviertan unos minutos en hacer esto, en revisar y ver cómo lo pueden hacer, y luego pasamos a resolverlo. ¿Ok? Bien. Gracias. 5 minutos.
Ok, jóvenes. ¿Alguien planteó el ejercicio? Por ejemplo, tenemos una estimación de a qué distancia desde la cresta se produce cavitación. A ver, veamos. Veamos, ¿cómo plantearíamos esto? Disculpen, antes de pasar, de hacer este ejercicio, voy a pasar lista, ¿ya? Voy a pasar lista. Anticona, Presente, ingeniero, buenas tardes. Atencio, Presente, ingeniero. Balcázar, Barrios, Benítez, Presente, ingeniero. Berrocal. Presente, ingeniero. Presente. Ya, un segundito, por favor. Un ratito, disculpen, ¿eh? Ya, Cano, Presente, ingeniero. Capcha, Presente, ingeniero. Castillo, Presente, ingeniero. Córdoba, Cueva, Presente, ingeniero. Buenas tardes. De la Cruz, Presente, ingeniero. Buenas tardes. bien, Felipe, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Hilario, Guamán, Guanaco, Presente, ingeniero. Buena actividad. Presente, ingeniero. Guanaco, bien. Lazo, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Luis, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Malco, Malco, Maraví, Presente, ingeniero. Martínez, Presente, ingeniero. Mejía, Mitma, Presente, ingeniero. Pariona, Presente, ingeniero. Pino, Presente, ingeniero. Ponce, Presente, ingeniero. Porras, Quispe Leguía, Leguía presente, ingeniero. Quispe Quinto, Presente, ingeniero. Rojas Cueva, Presente, ingeniero. Rojas Guaroto, Presente, ingeniero. Segovia, Ticona, Presente, ingeniero. Valdivia, Presente, ingeniero. a ver, Valdivia contestó, ¿no? Segovia, ya, Ticona sí, Valdivia sí, Vázquez, Ventura, Vilches, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Huilcamango. Ok, tengo a alguien aquí en el chat. Tengo a Segovia. Bien. Ok, jóvenes. Ya, muy bien. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Queremos entonces describir el perfil de flujo que se va a dar a lo largo de esta cara. Entonces, a ver, bueno, yo lo he colocado esto aquí. Este es un esquema del caso que tenemos. Entonces, queremos describir la variación del perfil de flujo, ¿no? En otras palabras, queremos conocer esta relación, ¿no? Ese tirante, cómo va variando longitudinalmente, ¿no? En función de X, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, el procedimiento lo tenemos ya establecido, ¿sí? Lo hemos establecido, tenemos acá las relaciones, ¿no? Para asociar justamente cómo va variando el tirante en función de X, ¿no? De hecho, tenemos acá esta relación, ¿no? Que me dice cómo varía el tirante
en función de X, ¿no? Si bien aquí tengo un caudal específico, tengo una velocidad, lo cierto es que esta velocidad depende de X, ¿cierto? Y este delta asterisco depende del espesor de la capa límite y finalmente también depende de X, ¿no? Entonces tenemos ya los elementos para hacer esta evaluación. Entonces, bueno, vamos a plantearlo en principio y después vamos a resolverlo propiamente dicho, ¿no? Entonces, nosotros podríamos plantear una relación que nos conduzca a estimar el valor de X. Aquí hay dos fenómenos que se van dando, ¿no? Que en principio la aireación se produce cuando delta igual al tirante, ¿no? Si delta igual al tirante, entonces ya se produce la aireación. Entonces, para poder determinar cuándo se produce la aireación, nos va a ser de utilidad justamente estimar tanto delta como y, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tratar de plantear una relación de ese tipo, ¿no? Para un X dado, ¿sí? Bueno, vamos a hacer acá, vamos a hacer aquí algo. Vamos a borrar aquí algunas cosas. Entonces, para un valor de X dado, a ver, un momento, por favor. Vamos a decir aquí una cosa. A ver, jóvenes. Ya, en este esquema, a ver. Para una situación dada, ¿sí? Pensemos acá en X, ¿sí? Para ese X tengo un valor de delta dado, ¿no? Sin embargo, también tengo yo, voy a colocarlo por aquí. Tengo un valor de tirante dado. Tengo un Y, ¿no? Para un delta dado, perdón, para un X dado tengo un delta y tengo un Y. Entonces yo podría pensar en hacer una especie de tabla, donde para un X dado yo pueda calcular un delta, ¿no? Ese delta nosotros ya hemos visto una relación para ese valor de delta, ¿no? De hecho, voy a colocarlo esto por aquí, a ver, ¿no? El delta dijimos que era básicamente una relación de ese tipo, ¿no? Un X que multiplicaba a 0.024 dividido entre X sobre K a la 0.13. Claro, entonces esto implica que yo acá también debo tener un estimado para K, ¿no? En este caso, acuérdense que estamos con concreto. Entonces, nosotros ya hemos estudiado esto antes. Y si revisamos nuestras tablas para diferentes materiales, para el concreto, el K está en este orden de magnitud, ¿no? 0.000
0,025 metros, ¿no? Se lo pueden encontrar ustedes en tablas, ¿no? Entonces, para un K dado, con diferentes valores de X, ¿sí? De hecho, podemos pensar que este X va variando, ¿no? Bueno, desde 0 y va aumentando, ¿no? Bueno, pensemos que por ejemplo, tengo un valor de X probablemente de 1 metro, ¿no? Pequeño. Luego va aumentando. 5, 10 metros, y bueno, va a seguir aumentando, ¿no? Bueno, puede pasar a 50, a 100, a 300, ¿no? El X va a ir aumentando a lo largo de la cara. Y a partir de este X, bueno, esto podemos decir que está en metros, yo puedo ir calculando con esa expresión los valores de delta, ¿no? También en metros, ¿no? Entonces tengo ya una descripción de cómo varía delta a partir de X. Sin embargo, yo también quiero determinar cómo va variando el espesor de el tirante, ¿no? El tirante. Y bueno, también habíamos mostrado una relación que era de este tipo, ¿no? El tirante se puede expresar como un caudal específico dividido entre una velocidad y más un delta asterisco, ¿no? Bueno, decíamos que este caudal era básicamente el caudal de diseño entre el ancho, ¿no? Bueno, para nuestro problema, este caudal de diseño es del orden de 500, ¿no? 500 metros cúbicos por segundo. Y el ancho es de 25 metros. No, perdón, de 20 metros, ¿no? 20 metros. Entonces, con eso puedo hallar un caudal específico, ¿no? El que está acá. De nuestras relaciones también habíamos visto que la velocidad del flujo, la velocidad teórica, se puede expresar como X por seno de alfa entre os G. Entre os G. Todo esto relevado a la 1 medio, ¿no? A la 1 medio. Entonces, bueno, el X lo tenemos acá. El alfa, el ángulo, es un dato de nuestro problema, ¿no? Para nuestro problema, el valor de alfa es de 60 grados, ¿no? Entonces, ese alfa es conocido. Alfa es 60 grados, ¿no? Entonces, tenemos X, tenemos el ángulo, y podríamos nosotros acá adicionar una columna de velocidades, ¿no? En metros por segundo, ¿no? Entonces puedo calcular la velocidad. Fíjense, tengo Q, tengo la velocidad. Y este delta asterisco dijimos que era del orden del 10%, ¿no? Delta asterisco era el 10% de delta, ¿no? Delta ya lo tengo calculado, ¿no? Entonces, con todo esto, ya podríamos aquí calcular el valor de Y, ¿no? Y en metros. Fíjense, ya tengo una tabla que me permite ir evaluando cómo crece delta, o sea, el espesor de la capa límite, pero también cómo varía el tirante, ¿no? Entonces, con esta tabla que podemos completar, nosotros podríamos hacer un gráfico de este tipo. X versus delta.
Y bueno, podríamos agregarle aquí otro eje vertical, Y. Lo que vamos a ver es que la relación de X con delta es de incremento, ¿no? O sea, se va a ir incrementando aquí el delta, ¿no? Este delta va creciendo, ¿sí? Como se espera. Pero si hacemos el análisis con el tirante B, vamos a ver que aquí se produce lo contrario. Que ese tirante va reduciéndose, ¿no? Lo interesante de este análisis es que mediante este ploteo vamos a llegar a un punto donde estas dos curvas se intersectan. Y lo cual me indica que el tirante se iguala a delta, ¿no? O sea, básicamente estaremos llegando al punto C. Y eso sería justamente esta ubicación. Sería lo que llamaríamos XC. Que sería la ubicación de donde se desarrolla totalmente la capa límite, ¿no? Que vendría a ser esta distancia, ¿no? XC. Entonces, a ver, en el ejercicio nos piden describir cómo varía el perfil de flujo. Eso es en esencia la relación entre X y Y, ¿no? Nos va diciendo cómo varía el perfil de flujo. Hasta ahí describimos lo que pasa hasta C. Muy bien. Pero luego de C ya se produce la incorporación de aire, ¿no? Y tenemos la aireación. Entonces, luego de C vamos a tener que calcular un tirante aireado y una velocidad aireada, ¿no? Y ese tirante aireado y esta velocidad aireada, según hemos visto, ambos son una función de la concentración de aire, ¿no? ¿Sí? Y la concentración de aire, otra vez de acuerdo a nuestras expresiones, ¿no? La concentración de aire es básicamente 0.743 por el logaritmo de seno de alfa entre Q a la 1/5 más 0.723. Entonces tengo alfa, tengo Q, puedo hallar la concentración. Y teniendo la concentración, ya entraríamos a nuestros ábacos, ¿no? Nuestros ábacos que mostramos aquí, ¿no? Con C, y puede haber la relación entre B sub A y B sub M, ¿no? B sub M vendría a ser la velocidad teórica en el punto de aireación. Entonces, conocido, por lo tanto, puedo calcular el B sub A. Y otra vez, en el punto de aireación también, a partir de la concentración y conociendo el tirante en el punto de aireación, puedo hallar el tirante aireado, ¿no? Y entonces, a partir del punto C, en esencia, bueno, en todo caso, en el punto C, que es este punto de intersección para XC, ¿no? O sea, para XC, yo tengo un tirante y una velocidad teórica, o sea, sin aire, ¿no? Y luego, a partir de la concentración, ingresando a los ábacos que relacionan el tirante aireado con el tirante no aireado y la velocidad con la velocidad no aireada, ¿no? Yo obtengo cuánto vale PA sobre B, sé cuánto vale este valor, y como conozco el valor de B, puedo hallar el B sub A, ¿no? Y análogamente, a partir de lo que obtengo en el gráfico entre Y sub A y Y, como yo conozco Y, puedo hallar el tirante aireado, ¿no? Y entonces, de esa manera yo puedo ya obtener la solución a mi ejercicio, ¿no? ¿Esto está claro, señores? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto?
Ok, entonces, bueno, todos tenemos Excel aquí. Entonces me gustaría que, siguiendo este procedimiento, lleguemos a esta solución. ¿Sí? Invertamos aquí unos 5 minutos o 10 minutos a lo más, ¿no? Y lleguemos a la solución, ¿no? Calculemos esto, ¿ya? Completemos esta tabla con el procedimiento que acabamos de mostrar. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Gracias.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguien hizo el procedimiento? Por ejemplo, ¿alguien calculó cuánto vale este X sub C? Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Cuando usted calculó la velocidad, que es la raíz de x seno de alfa entre 2g, Sí. Bueno, esa cota, el v cuadrado entre 2g, eso sería igual al x seno de alfa, ¿cierto? ¿O cómo? Claro, claro. Pero entonces pasaría a multiplicar el 2g, sería 2g por x por seno de alfa, y todo eso es la raíz. A ver, vamos a ver. B cuadrado sobre 2G. De repente me he equivocado yo. Sería básicamente de acá, ¿no? De la figura, ¿no? Seno de alfa es B cuadrado sobre 2G, todo dividido entre X, ¿no? Entonces tenemos que B es 2GX seno de alfa, ¿no? Ah, sí, pues sí. Aquí no es entre, ¿no? Sino por, ¿no? De lo que vemos acá. Sí, está bien. ¿Ok? Y me salió algo de 170 metros. 170 metros. Sí, Ya. más o menos. Ok, 170 metros. ¿Alguien más hizo este análisis? Sí, ingeniero, sale 175 en mi caso. Perfecto. Por ahí. Perfecto. Muy bien, está bien. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que nosotros podemos ver cómo va, digamos, presentándose esta variación, ¿no? O sea, en 170 metros lo que estamos diciendo es que el espesor de la capa límite iguala al tirante, ¿no? En 170 metros, ¿no? Eso es muy interesante. A ver, les voy a mostrar el análisis que yo he hecho. Yo tengo esto también solucionado. Seguramente ustedes lo han hecho de manera parecida. Tengo esta tabla, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí que para el valor de K, con el ángulo, con el Q, que es 25 metros cúbicos por segundo, por metro, van ustedes viendo cómo va creciendo, ¿no? Ustedes habrán hecho esa tabla misma, ¿no? Vamos a ver acá, o más pequeño este gráfico, ¿no? Entonces ustedes ven acá, pues, ¿no? Que el azul es el delta, que va creciendo, ¿no? Y este naranja es el tirante, ¿no? Que va disminuyendo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cerca 167.43 es el valor exacto, ¿no? Porque también lo pueden obtener ustedes numéricamente, ¿no? O sea, sin leer el gráfico, ¿no? Entonces tienen que ahí se produce la igualdad y por lo tanto ahí empieza a producirse la aireación, ¿no? Bueno, entonces obtenido ese punto, esa ubicación, ¿sí? Allí tenemos un tirante dado y una velocidad dada, ¿no? O sea, cuando se produce la igualdad entre esos dos términos, tenemos un tirante y una velocidad dada, que es lo que se ve acá, ¿no? Entonces, allí, primero calculan ustedes después la concentración, ¿no? Les habrá salido igual, ¿no? Me imagino, ¿no? Esta concentración en función de estos términos y de los ábacos para dicha concentración, ¿no? Por ejemplo, acá para punto 46 de esta figura yo veo acá un valor de B sobre B sub M del orden de 1.08, ¿no? Entonces, con 1.08 y con el valor de B sub M de 53.34 tengo esta velocidad, ¿no? 57 metros por segundo, ¿no? La velocidad aireada. Y análogamente, con esta concentración y con esta relación entre, y con el valor de, con esta concentración tengo esta relación de Y sub A sobre Y sub M, ¿no? Que es 1.76. Pero ahora con Y sub M, que vendría a ser el tirante sin airear, tengo este tirante, ¿no? Entonces, eso sería la solución a mi ejercicio, ¿no? Pero aquí conviene comentar una cosa, ¿no? Ustedes ven pues que acá una velocidad es tremenda, ¿no? 53 metros por segundo, ¿no? Fíjense,
bastante grande, ¿no? Que fluye a lo largo de esta cara, ¿no? De hecho, nosotros cuando hicimos la parte de hidráulica de canales, dimos una introducción al diseño, ¿no? Y la velocidad límite, si ustedes se acuerdan, para concreto era de 6 metros por segundo, ¿no? La velocidad límite, 6 metros por segundo, ¿no? Pero fíjense, aquí estamos teniendo 57 metros por segundo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, en realidad, la recomendación de 6 metros por segundo es una velocidad límite cuando el flujo se va a presentar en el canal de manera continua, ¿no? O sea, siempre la velocidad de 6 metros por segundo, ese canal va a estar sujeto a abrasión, ¿no? En concreto, va a ser eliminado, ¿no? Y va a quedar el acero, probablemente. Pero aquí hay que tener claro que este tipo de estructuras, estos aliviaderos, no trabajan continuamente. De hecho, imagínense, esta es una presa que probablemente, bueno, en principio tengamos un orden de magnitud. Esa altura pues, puede ser una altura de 50 metros o 60 metros, ¿no? Entonces, para que vierta ese aliviadero, la presa debe estar llena, ¿no? Y bueno, de así, ¿verdad? Una presa usualmente, digamos, está controlada, ¿no? O sea, su salida no es por acá. Tiene conductos, tiene un diseño de tal manera que típicamente la salida se da por dichos conductos, ¿no? Entonces, bueno, no es el caso, pero es posible que tengas un conducto por donde el agua salga. No necesariamente en esta sección, puede ser a un costado, pero tiene conductos controlados. Entonces, normalmente, los aliviaderos de las presas no funcionan, ¿no? O sea, normalmente estos oliveros pueden pasar años y no funcionan. ¿Cuándo funcionan estos oliveros? Bueno, funcionan cuando se presenta un evento muy grande. Nosotros hablamos de evento de diseño, ¿no? El evento de diseño, ustedes van a ver en el siguiente curso cuando vean el curso de hidrología. Uno diseña un olivero para un evento extremo. Por ejemplo, un evento con una probabilidad de ocurrencia pues, muy pequeña, muy baja, digamos de 1%, ¿no? Un evento con una probabilidad de ocurrencia de 1% significa de que existe la probabilidad de 1% que se presente un año cualquiera. 1%, ¿no? Bueno, en hidrología utilizamos el concepto de periodo de retorno, que justamente el periodo de retorno se define como 1 sobre la probabilidad, la inversa de la probabilidad. Y para 1% es 100 años. O sea, es el evento de 100 años de periodo de retorno. O sea, más o menos uno puede decir que es el evento que se puede presentar cada 100 años, ¿no? Sin embargo, o sea, es un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, fíjense, un evento con tan baja probabilidad de ocurrencia, ocurre ese evento y empieza a producirse un flujo a lo largo sobre la cara con velocidades de más de 50 metros por segundo, fíjense. Entonces, claro, la pregunta es, ¿se dañarán? Sí, es posible que sí haya daño en las paredes de este concreto, ¿no? O sea, sí es posible, ¿no? Pero no es un daño que lo vaya a destruir totalmente y hacer colapsar la presa, no. Va a ser un daño que seguramente habrá que reparar, ¿no? Habrá que reparar ese daño, ¿no? Pero es un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia. Por eso es que, miren, obtenemos 50 metros por segundo, ¿no? Y claro, excede bastante al evento, supuestamente, a la velocidad supuestamente recomendada de 6 metros por segundo, ¿no? Pero es aceptable, ¿no? Porque es un caso extremo, ¿no? Yo les había mostrado a ustedes parte de este video la clase pasada. Vean ustedes. Esto es un aliviadero, fíjense.
Y aquí están viendo justamente, ¿no? Eso, miren, el flujo al largo sobre la cara. Aquí el ángulo es mucho más grande, ¿eh? Acá probablemente sea 70 grados, 80 grados, ¿no? Pero fíjense ahí la aireación en toda su magnitud, ¿no? Todo es un flujo aireado, ¿no? Claro, hay una porción que no vemos acá, que es la parte inicial, ¿no? Donde la capa límite está creciendo, ¿no? Aquí solamente vemos la parte final, ¿no? Pero acá ya el flujo está aireado, fíjense, ¿no? Entonces, es importante conocer justamente esa magnitud del tirante aireado, la velocidad aireada, ¿no? Para dimensionar justamente este conducto de salida, ¿no? Bueno, en este caso en particular, el flujo que sale luego es expulsado otra vez hacia la atmósfera, ¿no? Eso se llama un salto en esquí. Bueno, eso no lo vamos a ver nosotros acá. Los interesados en profundizar en este tema, pues lleven el curso de diseño de obras hidráulicas. Ese es un curso electivo que se dicta, bueno, más adelante. Creo que el requisito es justamente hidráulica de canales, ¿no? Entonces lleven ese curso y ahí van a poder ustedes ver cómo diseñar todas las componentes de este tipo de estructuras, ¿no? ¿Vean? Entonces ahí están viendo ya un diseño completo, ¿no? Y estos vertimientos, como les digo, no son vertimientos continuos, fíjense, ahí están viendo el flujo aireado, fíjense, ¿eh? Y atrás está saliendo, ¿no? O sea, se producen muy esporádicamente, ¿no? Y seguramente habrá que hacer trabajos de reparación, ¿no? Luego del evento. Ya están viendo la salida, fíjense, ¿no? Entonces, fíjense, la teoría que hemos aprendido el día de hoy y la clase pasada, ¿no? Nos permite ya tener una introducción de lo que va a pasar, ¿no? Para el diseño, pues ya de una estructura ya de esta magnitud, ya lo ideal pues sería que esté a cargo de ingenieros con bastante experiencia en el diseño, ¿no? Pero claro, y generalmente ya implica pues hacer una especialización, una maestría, ¿no? Entonces, pero aquí lo que les estamos dando es una introducción, ¿no? Están viendo los conceptos que necesitan para poder entender cómo se producen estos flujos, ¿no? Y bueno, es un campo en realidad muy, muy interesante, ¿no? Que justamente implica diseño de grandes obras. No son muy comunes, ¿no? Ese tipo de obras pues no son tan comunes como las edificaciones pues que uno puede hacer en un contexto urbano, ¿no? Son ya obras que no son muchas tampoco las que se hacen, ¿no? Pero que requieren un trabajo multidisciplinario, ¿no? En el diseño de este tipo de estructuras, perdón, ustedes acá en el diseño de este tipo de estructuras de estas presas hay gran componente. Si hablo solamente de los civiles, ¿no? Ya ven ustedes pues la importancia de la ingeniería geotécnica para las cimentaciones, la ingeniería estructural, ¿no? Y obviamente la ingeniería hidráulica, ¿no? Pero estos tipos de estructuras en realidad tienen mucho más componentes, ¿no? Hay mucha componente hidromecánica, ¿no? Entonces se requieren especialistas en ingenieros mecánicos, ¿no? Ingenieros electricistas, ¿no? Porque todo esto es un conjunto de sistemas de compuertas, ¿no? Actualmente regulados por sistemas eléctricos, telemétricos, o sea, de hecho, son proyectos bastante donde involucran la participación de varios profesionales, ¿no? Entonces, son proyectos en realidad bastante más, de más presupuesto, ¿no? De mucho más presupuestos, ¿no? Y demoran usualmente años en realizarse, ¿no? Bien, entonces, esa es la idea, jóvenes, de esta clase, hacer esta introducción
El día de mañana ya tendríamos nuestra última clase del curso, donde vamos a estudiar ya otros aspectos. Vamos a empezar con el, que es el flujo secundario, como introducción también, pero que igual nos va a ser de utilidad para poder ya investigar o ver el campo de la hidráulica en un campo un poco más amplio. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, jóvenes. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, nos quedaríamos aquí, ¿ya? Y nos vemos el día de mañana. ¿Bien? Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana.